¿Qué tal? Buenos días. Comienza hasta ahora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos cada semana la actualidad política de las islas con especial atención a todo lo que acontece en el Parlamento de Canarias. Estamos en la recta final del actual periodo de sesiones, así que este será el último programa de esta temporada. Como saben, todos los domingos invitamos a un diputado de un grupo político para comentar esa actualidad y hoy hemos querido que nos acompañara el presidente de la Cámara, don Antonio Castro Cordobés. Señor Castro Cordobés, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Encantado, buenos días. Estamos a punto de cumplir el primer año de legislatura. ¿Con qué se queda usted de todos estos meses? Bueno, yo me quedaría con la incidencia que la crisis que padecemos, la crisis económica y en otros aspectos, tienen en la vida parlamentaria, ¿no? que se nota. No hay que olvidar también que hubo unas elecciones en el mes de noviembre al gobierno central. Eso también ha habido un cambio de gobierno a nivel central. Todas estas cuestiones tienen incidencia en la vida parlamentaria, ¿no? Eso es lo que en sí, en el debate político, lo que está en el ambiente, ¿no? En el ambiente de los asuntos. Con los asuntos a tratar, ha sido, pues yo creo que uno de los años y de los periodos legislativos más productivos. Se han visto casi 4.600 iniciativas de distinto tipo, ¿no? Ha habido la ley de presupuestos, que ha sufrido o ha experimentado una modificación con la reciente ley de medidas fiscales y administrativas, que complementó la ley de presupuestos. Dado que vinieron menos recursos por la ley estatal que se aprobó en el mes de marzo, pues eso obligó también a Canarias a modificar esa ley. Ha habido unas leyes importantes para simplificar la tramitación administrativa, por ejemplo, de la ordenación del territorio, para ayudas a... Se queda usted con toda esa actividad. Sí, y algo que a lo mejor ha pasado desapercibido, y es que después de llevar varios años las instituciones, que llamamos instituciones parlamentarias, ¿no? Dependientes del Parlamento, sin renovarse, pues se ha cubierto el diputado del Común y se han nombrado la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, que se nombró estos días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un hecho significativo el que las instituciones ahora mismo, las instituciones que tienen que ver con los mecanismos de seguimiento y control y asesoramiento, asistencia al gobierno, estén renovados. Bueno, pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Intensa actividad en este primer año de legislatura y ha sido también intensa la semana que hemos vivido. Se ha hablado de las tasas aéreas en el Parlamento de Canarias, se ha hablado de empleo como tema central del debate de la sesión plenaria que tenía lugar esta semana. Nosotros les vamos a avanzar ya en nuestro sumario algunos de los asuntos que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. El Parlamento de Canarias ha dado por finalizado este periodo de sesiones después de habilitar el mes de junio para la actividad ordinaria. El último pleno de la temporada ha estado marcado por el empleo y por la petición de la consejera del área de hacer frente común para exigir al Estado que destine un tratamiento especial a Canarias para afrontar los datos del paro en las islas. El Pleno del Parlamento ratificaba esta semana a los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Canarias. Se renueva así esta institución, sin el apoyo del Partido Popular. Tal y como ocurrió con la renovación de la Audiencia de Cuentas, los diputados populares abandonaron el hemiciclo. Más de 100 personas han utilizado nuestro atril para opinar de los temas de más actualidad o formular preguntas. En esta ocasión, los ciudadanos preguntan y los diputados responden. Bueno, pues poco a poco, a medida que vaya avanzando el programa, vamos a tratar algunos de esos asuntos. Nos metemos ya de lleno con la entrevista con el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés. Decíamos, presidente, que acaba el actual periodo de sesiones, que se retoma la actividad en septiembre. ¿Eso quiere decir que los diputados se cogen 3 meses de vacaciones? Bueno, no sé si alguno, pero en general no. En concreto, por ejemplo, los miembros de la mesa, que somos 5, y los portavoces seguimos teniendo actividad todos los días. Bien, es posible que 15 días, una semana, 10 días que quieran descansar. Así que seguimos teniendo allí la actividad y en efecto muchas veces la gente, cuando uno habla, las personas que uno habla así por la calle, cuando te los encuentran, normalmente tienen el concepto de que se trabaja cuando hay plenos o cuando hay comisiones. No, y después está la otra tarea que no se ve. Eso hay que prepararlo, ¿no? Y la obligación de los diputados, una de las cosas que deben hacer es estar en contacto con la gente. Si tenemos diputados que representan
representan a cada una de nuestras islas. Y necesitan un tiempo para estar en contacto con los ciudadanos, para estudiarse los asuntos, para enterarse de las leyes, para pedir información al gobierno. Por ejemplo, estos días no paran de entrar en petición de los diputados de información al gobierno, o haciéndole preguntas al gobierno, o proponiendo iniciativas que se van registrando, se van estudiando y se van tramitando. No, bueno, o sea que no hay 3 meses de vacaciones. No hay 3 meses de vacaciones. Esa sensación que tiene la calle es errónea. Y salvo que alguien no quiera cumplir con sus cometidos, pero a mí no me consta que haya ninguna persona que al menos no trate de estar informado, de interesarse y proponer iniciativas para traer. Y como digo, eso hay que prepararlo, ¿no? Usted lleva, señor Castro Cordobés, en la política, me dirá el número de años exacto, si me lo quiere decir, pero por lo menos 30 años en sí, la actividad... 2 o 3 más, sí. En la actividad política, no importa, pues 2 o 3 más, está bien más o menos el cálculo. El otro día un amigo me decía que ha cambiado tanto la situación que a los políticos de la transición se les miraba antes, yo no digo con devoción, pero sí con cierta admiración. Ahora a la clase política no se le mira con esa admiración. No digo tampoco que sea desdén, pero sí que no están en valor por parte de la ciudadanía. ¿Nota usted ese cambio? Sí, claro que se nota, y la gente lo dice y la gente tiene razón. Poco a poco la democracia que se ha ido implantando afortunadamente, ¿no?, en nuestro país, pero yo creo que no tiene la madurez necesaria porque los diputados tenían una personalidad enorme anteriormente en el ejercicio de la política, y ahora, en los últimos años, no es ahora mismo, se ha ido imponiendo la dinámica y la estrategia de partidos. Entonces, quizás la capacidad de actuar por sí mismo, de decidir por sí mismo, de manera que ahora un diputado que discrepe de una posición de grupo parlamentario, de partido, pues, pero le hablaba más en tono por la visión de la ciudadanía. Antes el político era alguien admirado, pero es que eso tiene que ver con eso, consecuencia de lo otro, claro. Si en la medida en que el diputado que está elegido por los ciudadanos pierde la fortaleza que le da su independencia absoluta, como establecen las normas, para actuar y para valorar, y si un ciudadano tiene razón en un problema que plantea, pues defenderlo, aunque su partido le diga que eso no, que no sé si me voy entendiendo. Sí, se explica perfectamente. Tener autonomía dentro de los propios partidos para no defraudar a los ciudadanos. Pero ¿se puede revertir la situación? Es decir, que la clase política pueda volver a ser admirada por la ciudadanía. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues yo creo que los partidos tienen que madurar mucho en la forma de funcionar, y madurar, avanzar, ¿no? Si no es que nos alejamos de los ciudadanos. Las cosas no son blancas o negras en la vida. Alguna vez será blanca, alguna vez será negra, pero normalmente hay muchos matices. Y en eso hay que tener, los partidos tienen que tener, digamos, la filosofía y los mecanismos de que los diputados y las diputadas, ¿no?, puedan hacer el ejercicio de sus funciones y estar cerca de los ciudadanos y tener mucha actividad con los ciudadanos. Yo creo que es un poco lo que ha pasado. También es verdad que del otro lado, porque esto en pocas palabras no lo vamos a poder explicar, pero del otro lado venía una cultura al principio de que al político no se le podía decir nada. Es decir, el político también tenía más cómodo o más sencillo quizás ejercer sus funciones en el sentido de que se le reconociera lo que hacía, ¿no? Porque bueno, pues estaba protegido por las leyes y lo nombraba el régimen. Entonces, en los primeros años de democracia, la sociedad tiene esa cultura. Con la apertura, con la democracia, el ejercicio de la libertad, la gente ha sido más suya. Y entonces dice, bueno... ¿Y usted se lo considera bueno o malo? El que la gente pueda opinar, que ya sé que traspase esas barreras. Por Dios, eso no solo es bueno, sino es buenísimo. Y le puedo decir que yo siempre es lo que he practicado. O sea, a mí no me ha visto nadie cambiar. Cuando me ven por la calle, cuando me ven en cualquier isla, y especialmente en la isla de La Palma, de que yo soy, yo creo que la gente a mí me sigue reconociendo como el primer día, ¿no? Eso también tengo que decir que la gente lo pone en valor. Es decir, yo por lo menos lo he intentado, estar siempre cerca
del ciudadano. ¿Y qué siente una persona como usted, que ha estado siempre cerca de la calle, cuando lee una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas y ve que los empleados públicos o el personal público menos valorado en este país son los jueces y después los políticos? Sí. ¿Usted qué siente? Pues me disgusta, porque lo primero que hay que partir de la base es que la gente no se equivoca. Y entonces, como en todo, pues hay excepciones y hay quien, bueno, pues habrá quien no lo haga bien, habrá otros que lo hacen bien, otros regular, pero es verdad que también tenemos que reconocerlo, que normalmente lo que suele destacar o lo que se suele reseñar, como decían los ingleses, las buenas noticias no son noticias, es decir, lo malo. Y claro, a medida que aumentan el número de casos de política mal hecha, o incorrectamente, pues aumenta la generalización del criterio de la opinión de la gente de por qué es que se ve más. ¿Qué hay que hacer? Indudablemente seguir trabajando para lo que haya malo corregirlo, pero es un error grave pensar que la política es mala. Hay mucha gente que se deja el pellejo y trabajan con seriedad, pero eso no se ve. Eso no se ve, pues cuando hacemos las cosas mal, normalmente pues es lo que se ve, y eso es lo que se valora, pero tenemos la obligación de intentar ser, porque lo que nos exige la sociedad es que seamos seres perfectos, ¿no? En los valores humanos, en los valores políticos, en todo, ¿no? Intentar serlo. Ahora, eso es imposible. ¿Dónde está la medida? Es complicado. A esto se une también, no cabe duda, que si cuando las cosas van bien, pues todo el mundo ve también mejor la política, ve mejor el deporte, ve mejor la cultura. Ahora mismo pues el mundo de la cultura se están quejando. ¿Por qué? Pues no hay recursos, no hay manera de hacer actividad. Entonces vienen los enfrentamientos. Cuando hay abundancia es más cómodo, en épocas de dificultad es más difícil, y por lo tanto yo creo que ahora mismo se nos exige mucho más a los políticos. Usted es diputado de Coalición Canaria por la isla de La Palma, ostenta desde hace ya 2 legislaturas la presidencia del Parlamento de Canarias, un cargo institucional que le obliga casi a ponerse la casaca de árbitro a la hora de tener que moderar un debate, pero bueno, pertenece a una formación política. ¿Es posible, señor Castro Cordobés, mantener esa ecuanimidad que se le exige a la hora de moderar un debate en el Parlamento? Bueno, mi opinión es que no hay nadie imperfecto, pero por mi parte lo intento cada día, y en general, aunque sea una inmodestia, pienso que en líneas generales lo vamos haciendo. Bien, es verdad, y siempre lo he dicho, con la colaboración de mis compañeros. O sea, bueno, pues errores se cometen y los errores pues se cometen una vez, y hay el propósito de no cometerlos más. Y en eso pues los compañeros te ayudan, y cuando les pides colaboración. Pero el trabajo de un presidente de Parlamento, lo mismo que los miembros de la mesa, no es solo hacer el árbitro allí en los plenos del Parlamento. Hay que lograr mantener allí digamos, un cierto orden, el diálogo, el espíritu de consenso y un comportamiento, bueno, pues es legítimo que con las ideas de partidos, de los grupos parlamentarios, pero razonablemente, digamos, politizado, sino que, hombre, que también no nos olvidemos que está el interés de los ciudadanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si un grupo parlamentario, por cuestiones ideológicas, propone una cosa que ideológicamente le puede venir bien a ese grupo por una estrategia, pero que a los ciudadanos le va mal, hombre, pues tememos que ahí también está la labor de la mesa, de los portavoces, en ayudar a encauzar para que las cosas sean siempre lo más positivas. Decía usted hace un instante que a los políticos se les exige más, ahora lo que exige la ciudadanía es que se ahorre. El Parlamento de Canarias ha aprobado una serie de medidas de ahorro. ¿Qué medidas de ahorro son esas, presidente? Uy, son innumerables. Están suspendidas todas las, digamos, las ayudas sociales que tenía el personal y también pues las que tenían los diputados antaño, ¿no? de seguros de vida, seguros médicos, etcétera. Se ha suprimido todo el uso del papel. Hay medidas desde ahorro de luz, ahorro de agua. Otra medida es que se están revisando, porque según se van cumpliendo,
todos los contratos de prestación de servicio que tiene, revisándolos a la baja. Servicios de contratación, en fin, de mantenimiento, de suministros, etcétera, que son, bueno, que no son muy... Y ¿Se podría cuantificar todas esas cifras? ¿Ese ahorro tiene una cifra determinada de en cuánto ha podido rebajar el Parlamento su...? Mire, cuando yo llegué en el año 2007 a la presidencia del Parlamento de Canarias, el presupuesto del Parlamento de Canarias estaba en torno a los 26 millones de euros al año, el Parlamento de Canarias. Ahora mismo está en torno a los 16 millones de euros. Esa es la pura realidad. Y los diputados, no vamos a entrar a hablar si los sueldos son altos o bajos, en fin, eso es una cuestión. Eso le iba a preguntar, ¿por qué a un parlamentario le cuesta tanto decir cuánto gana? Sí, si me permite, pero si me permite, yo se lo digo ahora, que yo creo que eso no es así, pero bueno, ahora se lo digo, que lo que le iba a decir es que el Parlamento de Canarias es la institución que yo conozca que más ha reducido los gastos, de todas, entre sueldos, ahorros, etcétera, etcétera, ¿no? Que una cantidad de actuaciones que... entonces, eso cuenta. Como vemos, si un presupuesto de 26 millones aproximadamente de euros al año pasa a 16 millones, son 10 millones. En un presupuesto de 26 millones, no de miles de millones como tienen algunas administraciones. Es decir, en un presupuesto pequeñito, el Parlamento evidentemente pequeño, ahorra 10 millones de euros. Otra cosa que me olvidaba, suspendimos las inversiones. Y respecto a que no le gustan decir los sueldos, vamos a ver, yo lo que siento es que a mí me haya tocado poner la cara en esto, porque yo creo que soy una persona austera, absolutamente austera. No he estado nunca en política pendiente de si gano más, si gano el sueldo menos. Quiero decirle que trato de desmarcarme, pues bueno, no debo hacerlo porque soy el presidente del Parlamento, pero soy usted. El presidente del Parlamento le ha ahorrado con respecto, y estamos hablando con respecto al año 2003, de otras etapas. Solo de los gastos de presidencia son más de un 40% menos. Solo en gastos de representación, de gabinete, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo deba hacer, lo que el Parlamento debe hacer, es lo que acuerden todos los grupos. Y a veces surgen discrepancias. Y en un asunto como este, no es lógico, no es lógico exponer información sin que haya un consenso previo. O por lo menos hay acuerdo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, los sueldos de los parlamentarios siempre han sido públicos. Basta con leerse los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria. Es verdad que a lo mejor pone, no sé qué, X de miles de euros, pero se divide por 60 diputados y es fácil obtener los recursos. Y por último, últimamente que ha habido un debate es que se estuvo estudiando durante tiempo qué reducciones había y se redujeron las dietas, por ejemplo, de los miembros de la mesa, de los portavoces, se rebajaron los sueldos un 5% que se habían rebajado el año anterior un 15%, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, si lo vas a hacer, ¿para qué lo anuncias antes? Espérate a que esté el acuerdo. Y el acuerdo a veces no es fácil de tomarlo. Pero bueno, no ha habido intención nunca de ocultar información, aunque haya podido dar esa impresión, ¿no? Bueno, vamos, si le parece, desgranando los temas que se han abordado esta semana en el Parlamento de Canarias. No le voy a pedir que se moje mucho en las opiniones de los grupos para respetar ese cargo institucional que usted representa, pero sí su opinión sobre algunos temas que son, a nuestro juicio, del interés general. Uno de esos temas que se ha tocado esta semana en el Parlamento es el tema del absentismo escolar. Parece que hay una relación directa entre el absentismo y el fracaso en los estudios. Algunos padres pueden pensar que el hecho de que un niño falta a clase algunos días determinados no es preocupante, pero se ha demostrado que no es así. De todo ello se ha hablado en la Comisión de Educación. Se pide más implicación a los padres. El absentismo escolar preocupa porque se considera en muchas ocasiones paso previo al fracaso educativo del alumno. Los grupos parlamentarios expusieron sus indicaciones con especial atención para dos aspectos: la coordinación entre las instituciones implicadas y la motivación para los alumnos. Un alumno absentista que falta de manera frecuente a clase y que a través de las acciones del ayuntamiento conseguimos que vuelva al aula, la pregunta importante que debemos hacernos es si después en el aula se le da la respuesta adecuada, si de verdad
trabajamos de manera específica a un alumno que tiene un problema con el absentismo escolar. Es necesario, y coincidimos todos, en una voluntad firme de entendimiento y de colaboración entre todas las administraciones públicas. El tema del abandono, el tema del absentismo no es un problema que se resuelve solo desde la escuela. La palabra escuela viene de la palabra latina escola, y escola significa lugar de diversión, pero si en lugar de ser un lugar de diversión es un lugar de aburrimiento, pues yo creo que al niño hay que motivarlo mucho más, hay que adaptarse más al niño. Es urgente adoptar medidas para frenar el abandono escolar, mejorar el control sobre los estudiantes en riesgo de abandono, intensificar las clases de apoyo y mejorar el atractivo de los planes de estudio. El consejero José Miguel Pérez destacó la importancia de la implicación de las familias en el proceso educativo y avanzó algunas medidas que se adoptarán de cara al próximo curso con el objetivo de reducir el absentismo escolar. Tenemos un campo de prioridad donde vamos a utilizar algunos de los recursos que nos va a propiciar el nuevo marco para insistir en aquellos centros en los que existen diagnósticos peores, complicaciones, entre los cuales lógicamente el absentismo es protagonista principal, y ahí se va a centrar un importante paquete de refuerzo del personal docente. La Comisión de Educación aprobó por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Popular para incorporar al currículo escolar la materia de educación en emergencias. Bueno, pues eso es lo que daba a decir la Comisión de Educación. Yo le pregunto, señor Castro Cordobés, ¿qué le parece a usted esa última propuesta que acabamos de oír de incluir en el currículo la materia de educación en emergencia? Bueno, pues me parece muy bien, no cabe duda de que los jóvenes estén formados desde, bueno, pues desde pequeños sobre trastornos que puedan y catástrofes que puedan ocurrir, emergencias, en cualquier tipo de emergencia, desde un accidente de tráfico a un volcán o a unas lluvias torrenciales, a unos huracanes, pues, no, me parece, entre otras cosas, ¿no? Pero un desricamiento, que se caen personas, perderse en los montes, que son todas situaciones de emergencia que, pues, bueno, pues están las personas estarían preparadas para afrontarlo. Yo, por ejemplo, le puedo contar una anécdota que creo que he ayudado de una manera importante siendo joven. Yo todavía ya tenía más de 20 años en un par de accidentes por conocer algo de primeros auxilios. Y que estás en medio por ahí de una carretera o del campo y se cae una persona, se rompe huesos o tiene una hemorragia fuerte y bueno, pues si sabes 2 o 3 cosas cómo tratarlo, le puedes ayudar un montón. Le puedes salvar la vida incluso cuando hay muchas... Le puedes salvar la vida, sí, sí. De 0 a 10, estábamos hablando de educación, señor Castro Cordobés, de 0 a 10, ¿qué nota le pone usted a la educación en Canarias? Hombre, yo francamente, yo creo que notable. O sea, hay que reconocer además el esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria, que somos todos, con los recursos que se le están poniendo tradicionalmente desde hace años a la educación. Si la comparamos con sitios de fuera, pues en fin, no sé, pero yo prefiero compararla cómo estaba la educación en Canarias hace 30 años y cómo está ahora. Dice, bueno, es que 30 años, no, 30 años no es nada, es espectacular. Entonces, ahora es cuestión de recursos y hay cuestiones que requieren tiempo para... Mira, lo peor que le ha pasado a la educación, lo digo sinceramente, es las cantidades de leyes de educación que ha habido a nivel de Estado. Eso yo creo que es lo peor que puede haberle pasado a la educación. Así que la inseguridad de profesores que después se traslada a los alumnos, porque si cada 3 o 4 años se están cambiando las materias, si esta materia se da, no se da, cómo se imparte, cómo funcionan los centros. Debería haber tal vez algún gran pacto por la educación que obligara a no tocar las leyes en un periodo de 10 años, a lo mejor, simplemente... Que no sé por qué en este país no se ha hecho, ¿no? Porque lo tienen todos los países avanzados y los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Gobierne quien gobierne, la educación es algo... La educación, la defensa y los asuntos exteriores y la sanidad son políticas de pactos, ¿no? De no cambiarlas. En la campaña electoral todo el mundo dijo que no se iba a tocar la educación y el primer recorte del gobierno de España fue prácticamente en materia educativa, 7.000 millones de euros menos. Eso afecta a todas las autonomías. No había otra salida. Lo digo porque eso se lo están preguntando muchos ciudadanos en la calle. Yo, sinceramente, pienso que tenemos una situación económica muy difícil, muy dura. Y si no hay recursos, no hay. Sí, habría que analizar
cómo se han gastado los recursos de que disponía la sociedad en el pasado. Y ahora lo pagamos, ¿no? Ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces la cuestión es reordenarse para el futuro, y reordenarse para el futuro, a mí de lo que no me cabe duda, que los gobiernos, y en concreto el gobierno de Canarias, está haciendo un esfuerzo, que yo diría titánico, por las políticas sociales, pero se necesita recursos y la situación económica no ayuda. Entonces la pregunta, ¿se puede o no se puede? Yo creo que están haciendo todo lo que se puede, lo digo con absoluta sinceridad, todo lo que se puede. Ahora, si donde no hay, no se puede sacar. Entonces es importante que la economía funcione para que nosotros podamos seguir avanzando en políticas sociales. La gran asignatura pendiente de la educación en Canarias pueden ser los idiomas, tal vez. Sí, en España, Canarias, eso sucede en los estudios, todos los estudios que ves, sí, en España en general es la asignatura pendiente. Que antes hablábamos ahí, que también tiene importancia en la familia. Hoy hay posibilidades de estudiar idiomas en la casa, ¿no? A través de medios de telemáticos. A través de internet, a través de... Correcto, exactamente, sí. De muchas posibilidades. Es un problema de la educación y es un problema de nuestra cultura tradicional, que hemos sido, perdónenme la expresión, hemos sido ariscos con respecto a los idiomas, nunca, y la educación pues hay que intentar hacer un esfuerzo mayor en materia de idiomas, es básico, ¿no? Decíamos que toda la política actual está marcada por la crisis económica que estamos viviendo, y si hablamos de crisis económica estamos hablando también inevitablemente de familias que se encuentran pasando muchas dificultades. De ellas se ha hablado esta semana en la Comisión de Asuntos Sociales, pero también de la necesidad de buscar fórmulas no solo para que estas familias puedan mejorar su situación, sino para evitar que caigan en la pobreza. Según el informe de UNICEF, más de 600.000 personas en Canarias están en riesgo de exclusión social, una situación que el Grupo Mixto califica de extraordinaria y que demanda la ejecución de medidas igualmente extraordinarias, como la creación de un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo especialmente a los niños. El informe de UNICEF es devastador, y interpretamos que si en España, en el resto del territorio, la infancia está sufriendo de manera especial esta situación grave de crisis económica, probablemente en Canarias, con nuestros otros indicadores aún más negativos, también sea una peor situación. El Grupo Socialista remarcó la necesidad de recuperar el plan concertado de asistencia social con los ayuntamientos. El Gobierno de España nos dio un palo cargándose el plan concertado, es decir, el dinero que venía para Canarias para este plan, con lo cual no vamos a llevar muchas políticas adecuadas, sobre todo los ayuntamientos, que es a donde la gente va a tocar a la puerta. Por su parte, el Grupo Nacionalista apeló a la colaboración entre las distintas administraciones para poder hacer frente a la situación. Lo que está pidiendo la ciudadanía es una colaboración de todas las administraciones. Es la única manera de salir adelante frente a los recortes, frente a todo lo que está sucediendo, y sobre todo actuar con responsabilidad. El Grupo Popular llamó la atención sobre la situación en la que se encuentran muchas familias canarias que no pueden acceder a las ayudas públicas. No pueden hacerlo efectivo por falta de fondos. Quizá vaya siendo hora que sea usted, señora consejera, la que sí levante la voz en el Consejo de Gobierno y exija a sus compañeros del Ejecutivo que se dediquen a resolver los verdaderos problemas que tienen hoy los canarios, que es prácticamente sobrevivir. La consejera de Bienestar Social aseguró que su departamento trabaja en pro de la cohesión social, que dijo se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo canario. Estamos pudiendo cubrir todos esos servicios esenciales, esperamos poder seguir cubriéndolos, porque tenemos claro en el Gobierno que esas 600.000 personas de las que estamos hablando, lo único que tienen garantizado es precisamente el servicio público. Si nosotros no somos capaces de garantizarlo, podemos tener un problema, desde luego, de cohesión social o de cohesión territorial. Asimismo, Rojas pidió unidad de las fuerzas políticas canarias para negociar con el Estado y con la Unión Europea mejoras en las partidas presupuestarias destinadas a fines sociales. Y de la posición de Canarias en Europa también se ha hablado esta semana en el Parlamento. Fue el viernes en la Comisión de Asuntos Europeos. Con esta sesión se cerraba el periodo de sesiones de manera oficial.
Los años 2012 y 2013 serán cruciales para la consolidación de Canarias en la Unión Europea. La última comunicación comunitaria sobre las regiones ultraperiféricas incluye dos nuevas consideraciones: la dimensión social vinculada al desempleo y el cambio climático. El Grupo Socialista incidió en que la Unión Europea debe contemplar las circunstancias especiales del archipiélago. Mantener todo el conjunto de compensaciones a nuestra realidad estructural, que no va a cambiar. La lejanía, la insularidad no van a cambiar y por lo tanto se trata de que la propia Unión Europea reconozca que esas condiciones están ahí y por lo tanto hay que garantizar todo un conjunto de compensaciones que sirvan para conseguir los objetivos que el Gobierno se ha trazado y que nosotros respaldamos. Para el Grupo Nacionalista es importante consolidar los recursos, aunque a su juicio el objetivo debe centrarse en mantener el estatus de Canarias dentro de la Unión Europea. Lo más importante del estatus RUP es justamente que es un estatus, es decir, que tenemos una consideración singular, distinta al modelo continental y distinta al modelo de los países y territorios de ultramar. El reconocimiento de ese estatus en el marco del derecho primario, cuando se introduce en el Tratado de Ámsterdam, para nosotros es un gran avance. El Grupo Popular mostró su voluntad de consenso y recordó que algo tan positivo como el aumento del Producto Interior Bruto de Canarias supone la pérdida de fondos estructurales. Serán menos de los que venían con anterioridad, pero también es verdad que eso significa que nuestro tejido productivo es más competitivo todavía y, por tanto, con más capacidad para que de manera autónoma pueda salir adelante sin necesidad de esas ayudas que tarde o temprano, en algún momento de la historia, pues se terminarán. El consejero de Economía y Hacienda destacó que trabajan en la renovación del régimen económico y fiscal y su influencia en la posición de Canarias en la Unión Europea, pero también para convencer a la Comisión del potencial de las islas debido a su posición con el continente africano. La Comisión tiene que tener en cuenta que tiene un territorio en el continente africano, que es un territorio europeo, en el que tiene que empezar a desarrollar una parte importante de sus políticas a través de Canarias, aplicar y utilizar a Canarias como de verdad su puente para el África Occidental. En otro orden de cosas, el Grupo Popular cuestionó el trabajo de la Fundación Canaria en el exterior teniendo en cuenta la coyuntura económica. González Ortiz recordó que este organismo realiza labores de atención al inmigrante en Venezuela y de cooperación y promoción en Bruselas o Cabo Verde. Además, recordó que trabajan con la estructura mínima posible para garantizar buenos resultados. Bueno, pues estábamos hablando de asuntos sociales. Yo le pregunto, presidente, hablábamos de ayudas a los que menos tienen. ¿No creo que Europa va derechita en la situación actual a una Europa sin clase media, con gente que tiene mucho dinero y con gente que va a estar eternamente con problemas para llegar a final de mes? Existe ese riesgo. Yo al final quiero pensar que no. En estos momentos existe ese riesgo. Yo confío plenamente en que Europa no quiere dar pasos atrás. Eso sería un paso atrás. Estamos pasando una época en que yo creo que las consecuencias de lo que estamos pasando ahora mismo es que se está averiguando qué ha pasado, por decirlo en términos muy coloquiales, muy simples. Esto sería más complejo en detallar. Entonces, ¿qué ha pasado? Para tomar medidas y ver lo que hacer. Yo creo que antes de 6 meses Europa tiene que poner en marcha un plan de crecimiento, porque si no entramos, no es que ya desaparezca la clase media, es que entramos en una economía insostenible, ¿no? Y una economía insostenible es un crack, y el crack es malo para todo el mundo, ¿no? Yo, a la pregunta, ¿va a haber menos clase media? Yo creo que no, sinceramente creo que no. La clase media está pasando por dificultades ahora, un poco, no tanto como yo creo que se quiere ver, ¿no? Como parece que se interpreta en algunos sitios. Yo creo que es decir, la verdadera preocupación debería ser poner en marcha el crecimiento, ¿no? El crecimiento económico. Esa es la principal. Y a partir de ahí veríamos cómo se haría ese crecimiento económico y ahí sí tendríamos una referencia de por dónde pueden ir. Pues eso, que a la pregunta, ¿vas enfocada a potenciar la clase media, no? A mí me parece, cosa que todavía no conocemos el plan de crecimiento que puede tener en Europa, ¿no? Usted es un hombre muy analítico, con una dilatada experiencia en política, y yo le pregunto, ¿qué se ha hecho mal para que un país pueda estar como está España en estos momentos al borde de la quiebra? Bueno, pues gastar más de lo que podemos, de lo que podíamos, ¿no?
gastar más de lo que podíamos, por lo tanto, pues administrar mal. Es así, yo siento decirlo con esta claridad, pero es así. No, yo le agradezco la claridad, por lo menos para... Y va implicado del primero al último, ¿no? No se salva ninguna institución y bueno... Pero existen mecanismos, perdone que lo interrumpa, presidente, de control de las administraciones que gastan. Me refiero a la audiencia de cuentas en el caso de las administraciones públicas canarias, hablo a nivel estatal del Tribunal de Cuentas del Estado, existe un Banco de España que también controla un poco la fusión, el funcionamiento de los bancos y de las cajas de ahorro. Existen auditorías. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, cuando ha visto eso, ha mirado para otro lado. Sí, no lo podemos poner a todo en el mismo saco, en el mismo paquete. Lo de la banca y el control de la banca es sencillamente inaudito, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que han hecho, lo que se les han permitido. Yo diría que vamos a decir la falta de control, por no decir el descontrol. Pero claro, es que los organismos existen para controlarlo. Claro, eso, lo de la banca es uno. Lo de las administraciones, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lo de las administraciones es decir, bueno, pues se decide hacer un puerto o se decide hacer un aeropuerto. Y vamos a hacerlo con dinero adelantado, cosa que se hacía, era muy típico en esa época, es decir, con dinero prestado, sin saber hasta qué límites tiene eso. Dice, oye, ¿cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo pagar de lo que soy capaz? Claro, como había recursos y venían recursos del exterior, pues parece que esos recursos eran nuestros, cuando no eran nuestros, ¿no? Entonces, es decir, hace falta un aeropuerto y quien dice un aeropuerto, una instalación deportiva o un teatro, en fin, no sé. Es decir, ¿hace falta? Pues sí hace falta, pero ¿lo podemos hacer? Pues sí lo podemos hacer. ¿Con qué gasto, qué dimensión lo podemos hacer? Eso no se tiene. Entonces, una audiencia de cuentas, la audiencia de cuentas lo que tiene que ver es si la administración ha gastado correctamente el dinero que le entró, pero no tiene que saber por qué le entró el dinero, ni llevar una contabilidad financiera de si esos recursos existían o no existían, y si son prestados, si se pueden pagar. Eso ya entra en el ámbito de la propia administración, es decir, del propio gobierno, y por otra parte las entidades financieras que estuvieron, lo sabemos todos, ofreciendo dinero pues a muy bajos intereses, las cantidades que prácticamente demandaba, haciendo gastos con proyección a pago a 40 años, por ejemplo en vivienda, es decir, cosas que hoy vemos que nos creíamos que eran sólidas y hemos visto que estaban todas montadas en eso, en un gasto que no podíamos realmente, no teníamos recursos para pagarlo luego, y es lo que está pasando ahora. Eso enfada mucho a la gente de la calle. Yo el otro día cogí un taxi sin ir más lejos para venir al trabajo y me decía el taxista, usted es el de la tele, ¿esto sabe cómo se acaba todo esto? Metiendo a 100 políticos en la cárcel, o que respondan con su patrimonio cuando gestionan mal. ¿A usted le dicen esas cosas? ¿O usted qué piensa sobre ese enfado popular que cree que eso es la indignación de la gente? Hubo políticos que lo hicieron bien, irregular y mal, ¿no? Yo creo que, sinceramente, esto no es cuestión de... Esto no se arregla poniendo el dedo aquí. Aquí se benefició todo el mundo de esta situación. Todo el mundo. Unos más hay mucha gente que nos está viendo que está diciendo, a mí no me ha tocado nada. No me ha tocado nada, yo creo que no, sinceramente pues no debemos entrar en eso, pero hubo un crecimiento que, vamos a ver, los niveles de sanidad, de prestación, lo que hablamos de educación, de servicios sociales, que nos beneficiamos todos. Usted y yo, todos. Bueno, realmente tenemos recursos. ¿Se refiere a la prestación de servicios? Claro, entra todo. Yo eso no quiero, porque todos demandamos, y el esfuerzo, como decía antes, el esfuerzo de los gobiernos ha sido mantener eso. Pero para mantener eso la economía tiene que dar. Si eso se paga, y si no se paga, va a la quiebra, ¿no? Entonces, son asuntos complejos. Ahora, la indignación con quien gobierna, sí, es un tema de que los bancos y las entidades financieras tenían dinero, daban dinero, tenían dinero que no era de ellos, era dinero, lo daban, lo pedían los gobiernos, lo pedían los particulares, se hacía, y al final caímos todos en un nivel de vida que no podíamos sostener. Seguramente alguien nos tenía que haber avisado que no podíamos vivir a ese nivel, porque seguramente nos hubiéramos apretado el cinturón mucho antes todos. Eso es cierto, y usted sabe
yo no quiero, porque si no vamos a entrar en un debate político, que uno de los problemas que tiene en concreto la crisis en España es haberla estado negando una serie de años cuando se sabía que se presentía que existía. Y todos esos años que además se actuó como si no hubiera a venir crisis, pues lo que se siguió es creciendo por encima de las posibilidades. Y yo creo eso que decir, bueno, porque coger a unos políticos y hacerle esto, hacerlo, bueno, pues entra dentro de la indignación y la comprensión que el ciudadano, claro, el ciudadano es lo que acaba de decir, si no me dicen nada yo sigo. Y eso de que el político responda con su patrimonio personal cuando hace una mala gestión. Eso está en la ley. Eso está en la ley y muchas personas no quieren pertenecer. Eso es cuando están en las empresas públicas, ¿no? En la gestión de las empresas públicas, ¿no? Y eso está en la ley. Por lo tanto, esa persona cuando está en una empresa pública debe ser consciente de que las cosas que hagan mal puede responder con su patrimonio. A mí, yo no soy persona para opinar sobre eso, si está bien o mal, pero eso está establecido en la ley. Y efectivamente estamos viendo casos estos días que hay compañeros que se han dedicado a la política que hoy están pues pagando con su patrimonio errores que se cometieron en las empresas donde estaban, que a veces, porque responde del primero al último, pero a veces algunos de los que están allí ni lo sabían, ¿no? Dígame una cosa, estos días estamos hablando muchísimo de Europa, señor Castro Cordobés. Bruselas nos controla desde el dinero que nos gastamos prácticamente en consumo de crudo hasta casi lo que tenemos que subir el recibo de la luz. Si se planteara otra vez en España un referéndum sobre si hay que estar en la Unión Europea o no, ¿usted qué votaría? Pues vamos a ver qué votaríamos sabiendo que nosotros no podemos. Es palpable la situación. No podemos salir de la crisis sin la ayuda de la Unión Europea. Es decir, sería un error de alguna manera mezclar una cosa con la otra. Es decir, nosotros estamos pagando las cosas que hemos hecho mal, que no las ha hecho mal Alemania, que no las ha hecho Holanda o Dinamarca, los países básicamente nórdicos, y que las hemos hecho algo peor los países del sur, ¿no? Entonces, esos países les interesa hacer Europa, les interesa tener un mercado unido, a esos países fuertes, y nosotros, yo no tengo duda de que ahí estaremos siempre mejor que fuera, sin lugar, y en unos momentos como los actuales más. Otra cosa es que hay que hacer mejor las cosas, ¿no? Eso es la gran lección. Nosotros pues administrarnos mejor y saber que podemos gastar lo que tenemos y que tenemos que administrar los recursos públicos, privados y los bancos, pues vamos a decirlo, no engatusar a la gente a que pida un préstamo que luego se ve que no puede pagar, porque la banca se ha hecho cosas de inversiones a gente con 70 años, que si estudia usted las normas de lo que se dicen de las tablas de vida y demás, esas personas no podían pagar el préstamo, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Que es un pequeño detalle. Entonces, pues lo ha hecho mal y el ciudadano, como decía, el ciudadano de la calle al final dice, y yo de esto que a mí si me hubieran preguntado no lo hacía, y es verdad, pero nadie se le preguntaba, nadie lo hacía, todos creíamos que había más dinero, que las cosas marchaban, del que había el gasto público, como dice, se está mirando con lupa por parte de la ciudadanía, y ese tema se ha tocado también esta semana en el Parlamento. El Partido Popular le pedía explicaciones al presidente del Gobierno por 2 viajes realizados por un grupo de empresarios a Uruguay y a Marruecos. Dicen los populares que no están los tiempos para esos dispendios. Paulino Rivero les contestó que es fundamental mirar hacia el exterior para tratar de salir de la crisis, y acusó a los populares de querer manipular la información confundiendo bolívares, en este caso, con euros. ¿Cómo puede explicar usted que con 18 cargos públicos, con jefe de gabinete, con jefe de prensa, se gaste usted 2 días en Marruecos cerca de 25.000 euros? ¿Cómo se explica usted que usted con su secretaria en Uruguay se gaste también por 2 días 21.000 euros? Lo que no podemos caer en la demagogia, en la irresponsabilidad. No, eso es una factura que ustedes han filtrado a la prensa de 3.000 y pico bolívares, pagados en bolívares, y ustedes han filtrado a la prensa diciendo que
que eran euros cuando son 400 euros. Esa es una factura de 400 euros, que ustedes han manipulado enviando a la prensa, borrando los bolívares, que está en bolívar diciendo que eran euros. La política es algo más, la política no es tan sucia como usted quiere hacerla. La política necesita de más responsabilidad, más ética, más moral en la defensa de las cosas y no seguir embarranando todo en estos momentos utilizando cualquier cosa para seguir alimentando y incrementando el descrédito de las instituciones y de las personas que se dedican a la noble tarea de la política. Bueno, pues todo eso que acaban de ver ocurría en la sesión plenaria del martes, pero la sesión dio mucho más de sí. De lo que más se habló en el Pleno fue de empleo y de las medidas que se pueden articular en las islas para tratar de rebajar la alta tasa de paro que tenemos. Hacer un frente común para reivindicar las especiales circunstancias de Canarias en el contexto económico actual fue la petición de la consejera de Empleo ante el Pleno de la Cámara Autonómica, una situación que el Grupo Mixto considera que requiere de más recursos económicos. Tenemos ahora 38.887 parados más en Canarias que en mayo del 2011 y 170 millones de euros menos para poder paliar esa situación, es decir, más paro y menos recursos. 120.570 parados en Canarias que hoy no reciben ningún tipo de prestación. Algo en lo que coincide el Grupo Socialista, que criticó los recortes presupuestarios para políticas de empleo. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y que no nos permiten dedicar ni un solo euro de los 42 millones de euros del PIEC a sostenimiento de empleo, señora consejera. Recortes basados en el oportunismo político y que ponen de forma espuria el oportunismo por encima del interés partidista del interés general. El Grupo Nacionalista Canario pidió concreción a la hora de establecer necesidades económicas. Venga a esta Cámara y diga cuánto más necesita. Porque estoy seguro que todos los parlamentarios y parlamentarias que apoyan al Gobierno, la apoyan a usted, y en la oposición no van a regatear absolutamente ni un euro. El Grupo Popular se mostró crítico con la gestión del Gobierno de Canarias y consideró un error las políticas del Ejecutivo en materia de empleo. Cierto es que la política autonómica en materia de empleo, no ahora, sino desde el comienzo de la legislatura, se ha caracterizado por los incumplimientos y la descoordinación, por no hablar de la manifiesta incompetencia de la consejera del ramo, así como del Gobierno de Canarias en su conjunto, señoría. La consejera de Empleo, Margarita Ramos, pidió el apoyo de la Cámara para solicitar al Gobierno del Estado un tratamiento diferenciado debido a los datos del paro que registran las islas. Canarias, con una tasa de paro del 32%, nosotros no nos podemos permitir el lujo de desarrollar políticas de formación y de orientación y cero en materia de políticas de contratación, porque lo que los demandantes de empleo están pidiendo es empleo. Los parados de larga duración piden empleo. Además, y en respuesta a una comparecencia solicitada por el Grupo Popular, Ramos señaló que de los más de 153.000 contratos firmados desde la aprobación de la reforma laboral hace 4 meses, 611 se realizaron acogiéndose a las bonificaciones de dicha reforma. Bueno, pues la falta de trabajo, lo que más preocupa en la calle, de todo eso se habló en el pleno de esta semana en el Parlamento de Canarias. Señor Castro Cordobés, yo le pregunto si hay alguna receta mágica para acabar con el desempleo en esta comunidad autónoma. Bueno, recetas mágicas no hay. Hace falta solidaridad, hace falta esfuerzo, hace falta consenso y hace falta desde las administraciones públicas, desde mi punto de vista, hacer un esfuerzo en inversión pública que tiraría de la inversión privada, ¿no? Y bueno, y lo que hablábamos antes, hace falta políticas europeas y por lo tanto estatales enfocadas ya al crecimiento. Como en algún momento lo dijimos, que se sigue averiguando qué pasó, ahora los daños que hay, cómo se arreglan, pero se está perdiendo un tiempo precioso en políticas de crecimiento, que yo creo que ha sido la gran cuestión de lo que ha habido. Así que, como está mal, vamos a pararnos. Y no, la vida no se puede parar, un país no se puede parar, una comunidad autónoma no se puede parar. Entonces, ya digo, la administración pública
debe tener en cuenta la inversión pública, las administraciones públicas, todas, y luego el crecimiento, ¿no?, que viene a través del crédito. Estados Unidos pasó por una situación similar o parecida a la que está atravesando Europa en estos momentos hace unos años, entró en recesión, la tasa de paro se disparó allí, y lo de disparar es casi una metáfora, al 10%, ahora está en el 8,5%, hubo que inyectar también miles de millones de dólares en los bancos, y en una entrevista que le hacía esta semana el periódico La Provincia al canario Juan Verde, asesor de Barack Obama, Verde decía que la única manera de salir adelante es a base del optimismo, el levantarse cada mañana con ilusión, claro, y con optimismo y con ganas de levantar, claro, una comunidad autónoma o de levantar un país. Pero claro, ¿cómo se le inyecta ese optimismo a alguien que cobra 400 euros y que tiene dos hijos en casa? El optimismo se le inyecta a una persona que quiere poner un negocio y que va a generar empleo y que vaya al banco y le den el dinero. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Estados Unidos siempre, la Reserva Federal emite moneda. Y en Europa es una política totalmente distinta, ¿no? Aquí no puedes tener más que la moneda que te responde la reserva. Es decir, en Estados Unidos se arregla emitiendo lo que llaman papel, y claro, eso hace circular el dinero y hace que, bueno, pues que surja la actividad. Por eso antes hablamos de que para la iniciativa privada es fundamental que aparezca el crédito, ¿no? Y Estados Unidos siempre ha resuelto sus crisis así, es una política distinta. Entonces, bueno, a veces ha devaluado el dólar, en este caso se está fortaleciendo por eso, porque claro, pues al tirar la economía, pues hacen cosas, tienen cosas que vender, no tienen necesidad de importar, les crece la moneda, ¿no? Son filosofías totalmente distintas. El Banco Central Europeo, por lo que estamos viendo, con la señora Merkel al frente, no está por esa labor, con lo cual, si se quiere, el crecimiento es más sólido, pero es mucho más sacrificado y va a dejar muchos damnificados en el camino. La actualidad parlamentaria de la semana, vamos con más asuntos. Señor Castro Cordobés, nos deja también otra noticia importante a la que se referían nuestros invitados nada más empezar el programa. Si hace una semana se conseguía renovar con la ausencia del Partido Popular, eso sí, a los consejeros de la Audiencia de Cuentas, esta semana se ha conseguido renovar también con la ausencia de los populares por decisión propia a los consejeros del Consejo Consultivo. Se trata del órgano encargado de velar por la legalidad de las normas dictadas por las administraciones públicas canarias. Alfredo Velda y Augusto Lorenzo, propuestos por el Grupo Nacionalista, y Luis Fajardo y Óscar Bosch por el Grupo Socialista, recibieron 38 votos a favor y serán desde ahora los encargados de llevar las riendas de esta institución. Ahora queda pendiente la renovación de los consejeros de la Radio Televisión Canaria, también enquistada, aunque tendrá que ser ya para después del verano. Concluido este periodo de sesiones, queda en activo, queda de guardia, si nos permiten un término más coloquial, la Diputación Permanente. Esa Diputación va a ser la que determine si se celebran más sesiones en este mes de julio, ahora sí inhábil desde el punto de vista oficial. En septiembre se va a retomar, como decimos, la actividad parlamentaria, un nuevo periodo de sesiones que estará marcado ineludiblemente por la aplicación de los presupuestos generales del Estado y por la ejecución de las medidas administrativas y fiscales aprobadas por el Ejecutivo canario. Eso es lo que queda por llegar. Yo le pregunto, tengo al presidente del Parlamento de Canarias en este plató. Presidente, ¿habrá alguna cuestión que obligue a reactivar al Pleno durante el verano? Bueno, todavía no es, pero va a haber un acto seguro, va a haber un Pleno extraordinario seguro y probablemente dos, que en caso de que se hagan serán el mismo día. Un Pleno va a ser un Pleno institucional para conmemorar los 100 años, el centenario de la creación de los cabildos insulares. Y eso en principio va a ser a mediados del mes de julio, va a ser solo un día. Y hay que recordar la importancia que tienen los cabildos insulares para Canarias, ¿no? En cuanto a la cercanía en la administración, y que fue un acierto el día que se crearon. Y están recogidos en el Estatuto de Autonomía y nunca ha habido un reconocimiento institucional como el que se va a hacer aprovechando el centenario. El otro asunto es una cuestión de gobierno. Yo informalmente le puedo adelantar que el gobierno, a través del gobierno me han indicado
que van a tratar de elevar una comunicación. Es decir, una comunicación es un documento para debatir sobre las modificaciones del régimen económico fiscal de Canarias, el que conocemos coloquialmente por REF. Si el gobierno al final tiene previsto o tiene preparado ese documento y los contenidos que va a llevar, pues probablemente haya un pleno, como digo, a mediados de julio, coincidiendo, serán 2 plenos el mismo día, ¿no? Que eso es una formalidad, sería un pleno para conmemorar de una manera sencilla, pero institucionalmente importante, el centenario de la Ley de Cabildo, y el otro, si el gobierno al final presenta el documento para debatir las reformas del régimen económico fiscal. Entonces, como a lo que íbamos, pues podría haber un día de sesión de actividad parlamentaria en el mes de julio. Un tema importante, la revisión del régimen económico fiscal, porque de ahí va a depender buena parte del desarrollo económico de esta comunidad. Seguimos avanzando, presidente, estamos entrando en la recta final del programa. Nosotros vamos a repasar ahora de manera más breve otros asuntos que también han marcado la actualidad de la semana en el Parlamento de Canarias. La Comisión sobre la Situación de la Educación en Canarias acogía esta semana la visita de Juan Manuel Moreno Olmedilla, responsable de los proyectos educativos que desarrolla el Banco Mundial en Oriente Medio y el norte de África. Moreno Olmedilla ha sido también profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los grupos parlamentarios, a excepción del Popular, votaron de nuevo en el Pleno a favor de mantener el DNI como único documento necesario para acreditar la residencia en el archipiélago. Lo hicieron a raíz del debate sobre una enmienda del Senado que permitiría el acceso a los servicios de consulta del Ministerio de Hacienda para comprobar la residencia. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Hernández, informó al Pleno de la Cámara sobre las consecuencias para Canarias del nuevo marco legal de la política agraria común para el periodo 2014-2020. Según el consejero, las principales demandas canarias serán recogidas en la nueva normativa. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, se reunía esta semana con el nuevo jefe del Mando Aéreo de Combate y comandante del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, el teniente general Eugenio Ferrer, y con Pablo Antonio de Ángelis, el nuevo cónsul de Argentina en el archipiélago. De Ángelis ha aprovechado para expresarle su intención de conseguir en un futuro próximo el hermanamiento entre Argentina y Canarias. Y como todas las semanas hemos sacado nuestro atril a la calle para pedirles a ustedes que se sientan diputados por un día y nos digan qué harían si ocuparan un escaño del Parlamento de Canarias. Son preguntas que en ocasiones quedan sin respuesta. Hoy hemos querido ir un poquito más lejos. Ustedes han preguntado y nosotros hemos ido a buscar las respuestas a los distintos grupos parlamentarios. Semana tras semana hemos sacado nuestro atril a la calle para ofrecerles la oportunidad de expresar públicamente su opinión. La situación es complicada y si algo tiene el ciudadano en estos momentos son preguntas. Preguntas cuyas respuestas se encuentran en muchos casos dentro de estas paredes. Ustedes preguntan, los diputados responden, entre otras cosas, sobre economía y la coyuntura actual. Yo me pregunto, si las políticas que están haciendo ahora no mejoran la economía, ¿por qué las mantienen? Lo que sí tengo claro es que las políticas que se tomaron, las medidas que se tomaron hace 4 años no dieron sus frutos, y lo que sí que tengo claro es que las políticas, las medidas que hemos tomado hace 5 meses darán sus frutos en un breve plazo de tiempo. Entendemos los nacionalistas que tiene que haber un cambio de rumbo. Esperemos que la Unión Europea empiece a tomar conciencia de que es necesario más inversiones públicas, de que hay que evitar lo que son los despidos y que hay que fomentar los nuevos puestos de trabajo incentivando la economía. Las grandes políticas económicas no están ni siquiera, yo creo que en manos hoy por hoy de Europa. Es una economía globalizada con muchísimos factores. Las políticas económicas que se desarrollan por parte del Parlamento, del Gobierno de Canarias, no dejan de ser otras que las tendentes a corregir desigualdades, y en ese ámbito pues es el que nos movemos, el margen de actuación que tenemos. Porque los que mandan, porque los que deciden en Europa y en España tienen una visión conservadora, una visión que no interesa a la mayoría social. Afortunadamente el fracaso es evidente y parecen indicarse ya cambios. El caso de Hollande y Obama son un buen ejemplo de que hay otra política alternativa y es la que defiende Nueva Canarias. El presente es un problema económico ante el que parece que no hay reforma, medida, ajuste o recorte que resulte efectivo. Mientras, el futuro se ha convertido en una incógnita que amenaza especialmente a los jóvenes, a los que ahora se están jugando su porvenir. Mi pregunta es, ¿por qué se lo ponen tan difícil a los estudiantes sin recursos?
Hay que decir que el Ministerio de Educación y Ciencia mantiene el mismo presupuesto para becas y el mismo umbral para acceder a las mismas. Por lo tanto, la gente debe estar tranquila porque la persona que ha pedido beca anteriormente lo puede seguir haciendo igual ahora. Lo que también hay que decir que luego hay unas becas de la Consejería de Canarias que todavía el curso no se han concedido, no se han dado en tiempo y forma, y mucha gente está pendiente también de esa beca de movilidad o de estudio. Como diputada y como profesora de la universidad estamos realmente preocupados por el tema de las reducciones en educación. Creemos que es impresentable una subida de tasas académicas este año, tal como está la situación de crisis económica, y por otra parte la reducción del número de becas, lo que hace casi imposible que los estudiantes puedan acceder a la universidad en igualdad de condiciones. Las cosas están difíciles para todo el mundo, pero lo que está haciendo el Gobierno de Canarias y en concreto la Consejería de Educación es que precisamente las personas con menos recursos y las personas más vulnerables de esta sociedad logren estudiar y logren formarse. Eso es lo que se está haciendo, y por eso, pese a los recortes que están siendo impuestos por la situación y por el Gobierno central, se está buscando la eficiencia en el gasto para que esos jóvenes no se queden sin formarse, que es nuestra debilidad. Es una muy buena pregunta y además es verdad, el Partido Popular, el nuevo ministro de Educación, ha tomado decisiones que recorta las posibilidades de acceder a las becas, por ejemplo, a la gente sin recursos, y que además sube el precio de las tasas académicas. Es una realidad que nosotros hemos denunciado y que además merece que se rectifique. Todo lo que antes pasaba desapercibido ahora se analiza al detalle. La política es de nuevo tema habitual de conversación en la calle y sus protagonistas también generan preguntas. Me gustaría saber en qué momento de su carrera un político decide dedicarse a la política. Yo soy médico de profesión y vi en el día a día cosas que creía que no funcionaban bien. En un momento determinado pasé por la dirección médica de un hospital y me di cuenta de que hay cosas que se pueden cambiar y mejorar, y por eso decidí meterme en la actividad política. En mi caso, como maestro en mi barrio, trabajando con los niños, trabajas también y te implican los problemas sociales de sus padres, en sus actividades culturales, en sus actividades recreativas, en sus actividades de preocupación. Y entonces eso un poco hace que los partidos políticos se fijen en ti, te pidan entrar en esas listas electorales, en primer lugar al ayuntamiento, y después sigue un poco en esa vocación de servicio. En mi caso fue muy joven, mi compromiso con la política comenzó antes de la llegada de la democracia. Luego, una vez llegada a la libertad de este país, he participado activamente en las instituciones con una vocación clara, la defensa del interés general, porque creo que haciéndolo así, la política es una tarea noble. Pues bueno, en mi caso personal entro en política en el año 2006 por dos razones fundamentales. Una, porque había una implicación familiar también en política de hacía años, y la segunda, porque se dan unas circunstancias insulares y también de organización de mi formación que me llevaron a tomar esa decisión. Según la Real Academia Española de la Lengua, política es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, bien sea a través de su voto, de su opinión o de cualquier otro modo. Y Parlamento es la Cámara Legislativa, pero también la acción de parlamentar. Parlamentar es hablar para llegar a un acuerdo. 60 voces fueron elegidas en Canarias para hacerlo y regir así el presente y el futuro de las islas. Bueno, pues ese era el trabajo de nuestros compañeros Natacha Yarena y Javier Hernández, que son los que han ido trasladándole durante toda la temporada la información parlamentaria. Señor Castro Cordobés, se nos acaba el tiempo, quedan muchos asuntos por tocar, estaríamos hablando toda la mañana de domingo, pero no puede ser. Aunque usted viene hoy en calidad de presidente del Parlamento de Canarias, no me puedo marchar de aquí sin preguntarle por ese congreso que ha celebrado su partido recientemente, la semana pasada. ¿Qué valoración hace Antonio Castro Cordobés de ese congreso de Coalición Canaria? La valoración necesariamente es positiva y no es que diga algo por quedar bonito, digamos. Un congreso en el que ha habido un gran debate y una concepción de dos formas o dos modelos de dirigir el partido, ¿no? y de trabajar la gestión del partido. Una vez concluido, todo el mundo, como no podía ser de otra manera, está de acuerdo con la directiva que hay y lo que salió y las ponencias que se aprobaron, tanto en política, en general de política, en ideología, y los estatutos pues son las que hay, y a trabajar. Tenemos que acostumbrarnos
por la salud de la democracia, a que los congresos puedan hacer así y que incluso que es saludable que sean así, porque yo no me creo que en un congreso, no me lo creo, sea de 10 personas, de 100 o de 1000, todos piensen igual, y el decir lo que se piensa y aportar la voluntad de querer hacer las cosas y quererlas hacer mejor. A lo mejor no, a lo mejor se puede estar equivocado, pero que es la intención y la voluntad de hacerla mejor, pues que tenga acogida. A mí me ha parecido, vamos, yo estoy encantado con que las cosas funcionen así y que se pueda opinar y que pueda haber discrepancias y que pueda haber modelos distintos para Coalición Canaria es un partido joven y está en formación y no se habrá acabado de consolidar y de conformar en el sentido de su estructura, de su ideología y su política en este Congreso. Seguirá, es decir, el Partido Socialista con 100 años también tiene este tipo de debate, lo vimos en Sevilla, con 2 candidaturas. Si hay otros partidos que les gusta otro modelo, que lo hagan. Yo prefiero el modelo en el que hay debate, ¿no? Pero usted habla que el partido ha salido más unido y suenan como tambores de guerra para los congresos insulares. Sí, yo he dicho que el partido es consciente de que ahora hay una dirección y con esa dirección hay que trabajar y con esos criterios hay que trabajar. Yo no voy a renunciar a los criterios que yo tengo de cara al futuro de intentar mejorar y hacer las aportaciones que pueda. Ni yo ni las personas que no piensen, a lo mejor no piensan exactamente como yo, que tienen otro modelo, pero que tampoco están de acuerdo con la forma que hay. Pero eso se va trabajando en el día a día, en las reuniones del partido y en otros congresos que Dios mediante vendrán. Bueno, pues esperaremos a que se celebren. Perdone por este asalto de último momento. Venía usted como en calidad de presidente del Parlamento de Canarias y hemos tocado ya esa parte más del partido del que forma parte. Sobre esto, ahora vienen los congresos insulares en los que seguramente se van a reproducir los debates, pero eso es un signo de madurez y del camino hacia la madurez. Y por lo tanto, pues yo creo que hay que aplaudirlo y no calificarlo como anómalo o como dañino, sino todo lo contrario. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en esos congresos insulares de Coalición Canaria. Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo, por habernos dado su visión sobre todos los temas que están marcando la actualidad. Pues muchas gracias y buenos días también. Bueno, gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla, por haber estado hoy, por haber estado durante toda la temporada. Como decía al inicio, este programa durante estos meses de verano y regresaremos en septiembre. Habrá novedades y a buen seguro mucho, pero mucho que contar. Gracias por su compañía. Feliz verano.